El pasado 19 de marzo se celebró en muchos lugares del mundo, incluido el país donde yo estoy ubicado, que es Colombia, el Día del Hombre. Y esto tiene origen por una fiesta religiosa que es la fiesta de San José. Y en otros países entiendo que es el Día del Padre. Bien, en este contexto me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones desde el tarot y la astrología y de pronto hablar un poco sobre la energía masculina, que a veces es un poco malinterpretada, malentendida y creo que hay bastante información que es relevante tener en cuenta, sobre todo en estos momentos que estamos intercambiando los roles, estamos de pronto revisando algunos conceptos que parecían tallados en piedra, pero con el tiempo nos damos cuenta que efectivamente no es así. Hola, yo soy Sergio Palacios y esto es Rumbo al Interior, un podcast de alquimia evolutiva hecho para curiosos, incrédulos, iniciados y no iniciados en el camino del despertar espiritual. Te invito a aprender, especular y conversar, porque todos tenemos algo que decir y nadie se hace menos por escuchar. Bienvenidos. Para comenzar con este tema tan interesante, es importante entender que pues todo tiene un contexto y todo tiene un origen, aunque parezca perdido en las brumas de la historia y de la antigüedad. Desde tiempo inmemorial los seres humanos hemos buscado cosmologías, hemos buscado respuestas y esto parte de la simple observación de los fenómenos naturales. Es evidente desde el inicio mismo de la vida que para que la vida biológica, como la conocemos, exista, requiere de un intercambio de energía entre un principio femenino y un principio masculino. O sea, esto que estoy diciendo realmente es el ABC para entender por qué en todas las religiones, en todas las tradiciones a nivel mundial, existe figura como la madre, por ejemplo. Existe el padre y su asociación primaria, pensemos que es el sol y la luna, ¿no es cierto? Y ya esto nos empieza a contar una historia donde hay un intercambio, una relación no siempre equitativa entre estas dos fuerzas. Y bueno, básicamente también la necesidad de entenderlas desde la relación. Es decir, si no existiera este intercambio de energía y no existiera esta cooperación, este trabajo en equipo entre lo femenino y lo masculino, pues definitivamente no sería posible la vida ni en el planeta ni en los seres que la habitamos. Entonces, teniendo esto en vista, yo los invito para que revisemos qué nos dice la astrología acerca de estas dos fuerzas y cómo se manifiestan. Bueno, como todos sabemos, existen varios signos en el zodiaco, que son 12 signos, y tradicionalmente se ha hecho una división, precisamente, o mejor, entendiéndolo como un movimiento pendular, podríamos pensar en esto, eh, donde la naturaleza es dual y así como existe un movimiento de sístole y uno de diástole, un momento en que inhalamos y otro momento en el que expiramos, así también en el zodiaco aparecen manifestadas estas dos fuerzas, de lo femenino y lo masculino. Y quiero hacer entonces pues un breve repaso de cómo se entiende esto desde la astrología. En astrología se considera que los signos impares, vamos a denominarlos de esta manera, son energías masculinas. Es decir, que hablamos del signo de Aries, el signo Géminis, el signo Leo, el signo Libra, el signo Sagitario y Acuario. Se consideran masculinos y en otras versiones se habla también de signos positivos. Entendamos que positivo en este contexto no es que sea optimista ni nada por el estilo. Hace referencia más bien a una energía expansiva, a una energía, lo que llamaríamos en física lo convexo, energía de dirección. Por eso si revisamos los símbolos, me viene a la cabeza en este momento la flecha de Sagitario. Es un símbolo evidentemente masculino. En algunos casos es posible encontrar también símbolos de la sexualidad, ¿no? Porque la sexualidad masculina siempre se asocia a lo que penetra e invade y pues todas las asociaciones metafóricas que se desprenden de ahí están también bien vistas. Es decir, que el resto de los signos que no mencioné se consideran energías femeninas, cóncavas o receptivas o negativas. Ese sería el término, pero como ya lo expliqué, no necesariamente quiere decir que sean pesimistas ni nada por el estilo. Bien, teniendo en cuenta este pequeño contexto astrológico, antes de pasar a hablar de tarot,
Es interesante que revisemos también otro tema que se desprende de acá y es los elementos, porque como todos sabemos existen unas nociones muy antiguas también acerca de cuatro elementos a partir de los cuales se lleva a cabo la creación del mundo, que existen desde el principio, que son de hecho su origen y consecuencia de la creación del mundo. Hablamos del aire, el fuego, la tierra y el agua. Dentro de esos cuatro elementos también podemos pensar en polaridades, como es lógico, y la polaridad nos indicaría que los elementos masculinos son el aire y el fuego. Entonces, de ahí se desprende precisamente esta organización, llamémoslo así, vuestra distribución de la energía masculina en el zodiaco. Ahora sí, pasando al tema de tarot, hay unos palos de la baraja. Algunas personas no saben esto, pero sería bueno que investigaran porque es un tema apasionante respecto a que los cuatro palos de la baraja corresponden a los cuatro elementos y efectivamente existe la correspondencia femenino y masculino y es muy sencillo identificarlos. Fíjense y piensen cuáles de estas cartas, y hablo de no solo del tarot, sino de las barajas tradicionales. Por ejemplo, las espadas en la baraja española, ¿no es verdad? Las espadas y los bastos serían símbolos fálicos masculinos. Hasta cierto punto hay una connotación de violencia, si nos damos cuenta. Y bueno, con esto en mente, quiero hacer una reflexión y precisamente tiene que ver con esa, vamos a hablar de la necesidad de que exista un grado de violencia para que empiece la vida. No es gratuito que Aries sea el primer signo del zodiaco, que es un signo de fuego, y es un poco como la sensación que debe tener el feto antes de venir al mundo. Él requiere de este impulso y vamos a decirlo, de cierta violencia para abrirse paso y llegar a ser un ser humano, o bueno, por lo menos un recién nacido. Entonces, últimamente con todo este bombardeo que a veces tenemos en los medios de comunicación, no en todos, donde de pronto se exalta lo femenino, que está muy bien, que es complementario, de pronto se menosprecia la necesidad de la fuerza bruta. Eh, por lo que estoy diciendo, de repente a algunas personas no les resuene, pero es que es un principio que está en la naturaleza. Si no existe esa energía donde no hay tanto proceso mental, donde simplemente es el impulso de hacer las cosas, donde existe, hay una palabra que es muy linda, que es la voluntad. Cuando no hay voluntad de hacer las cosas, pues definitivamente apague, vámonos, no hay mucho que hacer. Y cuántas veces no falta en las personas este espíritu de también rebelarse frente al sistema, o por el contrario, de pronto por estar exaltando esta necesidad de entender todo desde un punto de vista femenino, un poco pretender que todos los seres humanos tengamos esta energía de receptividad permanentemente, de pronto no nos lleve por el camino correcto. Esto es una pequeña reflexión que quiero hacer porque es humano y natural que los seres humanos también tengamos péndulos históricamente hablando y a nivel cultural también manifestemos rasgos mm, exagerados, llamémoslo así, de uno o estos dos espectros. Entonces la invitación es a que de pronto involucremos un equilibrio donde yo pueda integrar positivamente esa energía masculina y no desde el rencor, porque a veces siento como muchos reclamos con rabia, y esto hay que decirlo, de parte de algunos grupos sociales, reclamándole un poco a los hombres, mm, pues su mal manejo de su energía física incluso, ¿no? Y llegando a la violencia con el género opuesto. Y se nos olvida que somos un equipo, que estamos hechos, diseñados, si se quiere, para trabajar en pareja, y no me refiero necesariamente a una pareja de tipo romántico o sexual. Eh, Cuando hablamos del equilibrio del masculino y el femenino, es reconocer ambos aspectos en mí, es poner la iniciativa en algún momento dado, pero también permitir que la otra persona me brinde ayuda sin que esto me haga sentir débil o menospreciado. Es un trabajo muy interesante. Pienso que todo está dado para que el hombre actual, el hombre contemporáneo, avance en esta dirección. Creo mucho que las generaciones que vienen en camino van a tener esto un poco más claro y seguramente van a iniciar un camino y van a recorrer un camino con más apertura mental definitivamente que lo que hemos visto hasta ahora, porque pienso que ha habido abuso, pero
la gran tentación en la que podemos caer en este momento es precisamente eh, irnos del otro lado, ¿no? Y defender a ultranza lo femenino, que no está mal, que es válido, que claramente tiene justificada la rabia porque ha sido invisibilizado y ha sido violentado, pero que definitivamente si pierde de vista el norte, pues va a cometer los mismos errores que su contraparte. Esa es la pequeña reflexión que yo hago respecto a este tema de masculino y lo femenino, entendiéndolos como energías eternas. No podemos eliminar la otra energía, así no nos guste, así nos haga daño, así no la entendamos. Precisamente se trata de esta coexistencia lo que mantiene el mundo girando y pienso que es válido y debemos contribuir para que esto siga siendo de esta manera. Bien, y ahora sí hablando específicamente sobre el tarot, también es muy llamativo encontrar personajes que son evidentemente masculinos y juegan un papel muy importante dentro de todo el desarrollo y la narrativa, por así decirlo, que nos invita y que nos plantea el tarot. Bien, entonces quiero hacer un pequeño recorrido con ustedes, si me lo permiten, para hablar de esos personajes masculinos basándome únicamente en los arcanos mayores, aunque como ya lo mencioné, los arcanos menores o los palos también cuentan con energía masculina y femenina. em, y es claro, pero eso sería tema de otro episodio. Bien, la energía masculina se asocia, en principio, el primer personaje que aparece claramente masculino sería el mago, ¿no es verdad? El primer arcano. ¿Por qué no nombra al loco? Porque el loco, como es el número cero, se considera una energía más de tipo andrógina y una energía donde está concentrado todo el potencial creativo. Por tanto, el cero no manifiesta ningún tipo de polaridad y la masculinidad, como ya lo mencionamos, es un tipo de polaridad. Y no es casualidad que sea el número uno. Usualmente los números impares, así como sucede en la astrología también, indican un inicio, indican un movimiento, más que el estadio de receptividad, que es lo que se asocia al femenino. Entonces, como hoy estamos hablando del masculino, vamos a nombrarlos, aclarando no antes que algunos números pueden ser pares, sin embargo, pueden ser representados por figuras masculinas. Esto sucede en el tarot. En la astrología, como ya lo mencioné hace un rato, pues no sucede digamos, este intercambio y puede tener también bastantes interpretaciones. De hecho, sí las tiene, pero pues no son motivo de este podcast. Bien, después del mago encontramos el siguiente personaje masculino en el número 4, que sería el emperador. Y el emperador es realmente masculinidad totalmente en ejercicio, es una energía supremamente de control, tiene mucho que ver con la voluntad. Esa palabra es realmente importante cuando hablamos de la masculinidad, porque un emperador no le pregunta, no acostumbra a preguntarle a nadie qué decisión tomar. Es muy bueno poniendo límites. Y eso, por ejemplo, es una particularidad y una cualidad que yo quisiera destacar y defender de lo masculino, que es la capacidad de poner límites. Ahora, que si lo hacemos con violencia, sería complejo, pero idealmente sería excelente que todos integráramos este emperador y tuviéramos esta capacidad de tomar control de nuestras vidas, de ser líderes. Creo que muchas cualidades masculinas que se pueden ver en este arcano. Como anécdota personal, les puedo compartir que muchas veces en los cursos de tarot que yo imparto, las mujeres tienen cierta resistencia con este arcano. Ha sucedido con alguna regularidad. Y ahondando un poco en el tema, hemos encontrado que es una figura que se identifica mucho con el padre, con un padre que limita, que protege, pero que al mismo tiempo corta las alas. Entonces, esa sería la contracara del aspecto masculino. Y como ya lo vengo diciendo, qué bueno que pudiéramos reconocer también nosotros cuando hemos permitido que ese controlador, porque si yo no controlo al controlador, valga la redundancia, se puede convertir en una energía más de bloqueo que de avance. Y definitivamente lo que nos están pidiendo es avanzar y evolucionar. En el siguiente arcano, que es el número 5, encontramos al sumo sacerdote, que también es una energía masculina, y él se encuentra en una posición muy diferente a la del emperador. Él se encuentra elevado en la parte superior y nos está hablando más de una masculinidad que comparte lo que sabe, porque es un maestro. Realmente esta figura representa el compartir el conocimiento, la apertura de conciencia. Entonces, claramente aquí hay un gradito de evolución donde yo siempre pongo el ejemplo que el 4 es un poco como un padre que cuida, que está bien, pero al mismo tiempo cuida con cierto temor y cierto recelo. En cambio, que el sumo sacerdote ya él plantea situaciones que están fuera de las cuatro paredes de mi casa.
Por eso lo asocio mucho a la figura del profesor. Y esto es una figura súper necesaria para las personas que no nos conformamos de pronto con lo que aprendimos en casa y queremos ver más allá de las cuatro paredes. Los profesores o maestros que encontramos a lo largo de la vida pues son una compañía invaluable y definitivamente si no existe digámoslo, voluntad de educar, esa capacidad de abrir los ojos de otras personas, pues el proceso de evolución y de formación de la persona no podría llegar a buen término. Bien, continuamos entonces. El arcano número 7 nos plantea una figura masculina también, las asociaciones astrológicas que también existen y que probablemente quiero abordar en un podcast más adelante, nos dicen que esa energía del carro, que es la carta número 7, se puede asociar a cáncer. En otros tarots plantean que es en Marte y es muy llamativo porque precisamente, aunque cáncer es un signo femenino, yo siempre me he inclinado más por ver la figura o la energía mejor de Marte, porque para yo poderme subir literalmente al carro de mi vida, metafóricamente, o un carro en el mundo real, yo necesito tener algo en mí que me impulse a avanzar. Tengo que dejar los miedos atrás y eso tiene mucho que ver con la masculinidad. Una masculinidad sana es mm, abandonar literalmente el territorio conocido, la zona de confort. Eso es lo que nos permite hacer el masculino. Si nosotros no tenemos bien desarrollado esta parte y por el contrario, estamos vibrando en el miedo, estamos un poco prevenidos frente a lo desconocido, definitivamente pues no podemos aprender el camino, lo que muchos teóricos llaman el camino del héroe. Todo comienza por ese impulso masculino que me permite arrancar, me permite moverme de donde estoy y definitivamente avanzar. Y llegando al arcano número 9, el ermitaño, encontramos una masculinidad bien diferente a las anteriores. Esta nos habla del hombre sabio. Es un hombre que ya tiene cierto recorrido, usualmente es una especie de monje con un bastón. Recuerda un poco a Gandalf, este personaje de la literatura. Y claro, la sabiduría es una particularidad, no es exclusiva de lo masculino, pero es la que nos permite pensar las cosas desde un ámbito más reflexivo, más sereno, donde toda esa impulsividad que se manifestó en los arcanos anteriores, yo pienso que aquí llega un punto en el que se vuelve un tipo de energía muy distinto, que es la energía de la persona que sabe. Es un poco como dice alguna leyenda oriental, que el gato, el gato sabio caza sentado, o echado, es algo así. Es ese tipo de sabiduría donde las personas vienen a buscar un consejo y esto que tú les dices tiene autoridad, que es una palabra también que se asocia mucho a la masculinidad, la autoridad. Pero no es la autoridad simplemente por el hecho de ser varón, sino una autoridad ganada, una autoridad que es fruto de la experiencia. Entonces pienso que este arcano representa muy bien este estadio y me parece que es genial que esta figura exista porque a veces se nos olvida y somos, o mejor, no somos conscientes de que tenemos una sabiduría innata a todas las personas que es fruto de nuestra experiencia. Todos en alguna forma mayor o menor somos sabios y eso hace que nuestra voz tenga autoridad. Entonces es perder el miedo a hablar, es perder el miedo de dar un consejo, de dar una palabra cuando se necesita. Realmente creo que esta es una de las grandes lecciones que nos trae esta carta del ermitaño. La siguiente carta sería el 12, que es el colgado, también es una carta masculina, en el sentido que el protagonista es claramente un hombre. Me voy a saltar algunos arcanos porque realmente son energías o bien ambiguas o andróginas o aparecen otros personajes diferentes, pero en el caso del colgado claramente es un hombre el que aparece sufriendo esta tortura, pues de estar colgado en posición invertida y, y bueno, es increíble que en esta parte del tarot se nos plantee esta figura que si nos ponemos a pensar se asocia mucho a la imagen de Jesucristo. Mm, en el tarot que yo manejo, en uno de los tarots que yo manejo, se llama la carta del sacrificio. Y claro, requiere bastante estoicismo, vamos a decirlo de esta forma, aceptar mi cruz, aceptar mi sufrimiento, que se puede manifestar en forma de enfermedad, de una reclusión, cualquier tipo de incapacidad que a mí me obliga a estar quieto. Esto es un reto para el masculino.
Las personas que tienen hijos varones saben de qué estoy hablando o tienen, simplemente recuerdan en su infancia. Es difícil que un niño, hombre, se quede quieto. Sucede con algunas niñas también, pero es más común que suceda con los niños. Y esta carta me muestra todo lo contrario. Es un personaje que es joven, está en su momento vital y él por alguna situación tiene que verse sujeto a este tronco o a estas limitaciones que pueden ser, como ya lo dije, físicas, reales o metafóricas. Y es aprender precisamente, así como el sabio en el Arcano 9 nos trae este principio de sabiduría, sabiduría también es aprender cuándo no actuar. Y esto me parece que es un nivel muy superior a los anteriores, porque el no actuar realmente representa la sabiduría en un grado ya aplicado, donde yo no intervengo, especialmente en el mundo espiritual. Hay muchos, muchos momentos y muchos procesos que es necesario dejar que ocurran y que fluyan. Y fíjense que hay una gran evolución respecto al emperador que quería controlarlo todo. Aquí ya estamos hablando de una necesidad de confiar en un principio divino. Y es muy bonito este encuentro de lo masculino con lo divino, porque es precisamente, como ya lo dije, la imagen de Jesús, que se abandona en la voluntad del Padre, y esto no hace que pierda masculinidad. De hecho, si se fijan, es un proceso de integración de la particularidad femenina, que es lo receptivo. Entonces, es posible integrar estas dos energías y es posible crear receptividad, crear espacio, a pesar de que prime una energía masculina que pide expansión y o es un poco como escuchar también a las otras personas, ¿no? La escucha es un acto evidentemente de receptividad y se asocia a lo femenino. Lo masculino sería hablar y esta carta habla del silencio totalmente, la carta del colgado. Y bueno, ya para terminar la última carta masculina y con ella misma terminar este episodio, tenemos la carta del sol. Y bueno, poco que decir, el sol representa desde el principio, y tal como lo dije al inicio de este episodio, ese principio masculino por excelencia, es realmente un símbolo de luz, de iluminación, es, digamos, toda la energía más positiva en cuanto a creación, la encontraríamos acá, pero claro, después de este recorrido y teniendo en cuenta que el arcano anterior es la luna, es un recordatorio a que ese sol, desatado en todo su poder, más que crear vida, la destruye y que necesita que tener una compañera como la luna para que refleje su luz, para que de alguna forma lleve su mensaje y porque sería imposible para los seres humanos asumir este grado de luz y de conciencia en un sentido físico y metafórico. Entonces, pero bueno, es el principio de todo. Básicamente, el sol representa toda la vida como la conocemos en todos sus planos y es un símbolo súper poderoso y nos está invitando a reconocer en nosotros también ese brillo personal, porque la masculinidad también es esa capacidad de yo alzar mi voz, esa capacidad de yo hacerme notar, de hacerme ver, de no andar por los rincones. O sea, el sol no lo podemos esconder. Cuando el sol llega a un lugar, se nota, se siente. Y es un poco lo que nos están pidiendo, brillar con luz propia, no tener miedo a nuestra propia luz para poder avanzar en la vida y dejar una impronta, porque también de eso se trata, dejar una huella en todo lo que hacemos, tener una firma personal y no tener miedo de ella. Bueno, esto era lo que quería compartirles en este episodio. Muchísimas gracias por seguir pendientes de estas publicaciones. Agradezco sus comentarios y que me sugieran otros temas para que abordemos en este espacio que está hecho pensando en ustedes, con ustedes y para ustedes. Esto es Rumbo al Interior. Yo me llamo Sergio y que tengan un excelente resto de semana.